Pero yo digo, si a alguien le encanta hacer retratos a color con elementos fantasiosos, pues clávate ahí y ahí ahora sí que encuentra lo que amas y deja que te mate. Bienvenidos al Cotorreo Creativo, yo soy su amigo el Mestizo Enmascarado. En esta ocasión tenemos la segunda parte de nuestra plática con Felipe Vasconcelos, ganador de Secuenciarte de Pixelatl 2020 y un prolífico ilustrador que ha trabajado en cuentos infantiles y en campañas comerciales para diferentes proyectos. En esta ocasión vamos a clavarnos un poquito más en la obra específica de Felipe, un poquito más en su desarrollo ya en el mundo artístico. En la primera parte hablamos un poquito más de su trayectoria de entrada y específicamente de su aproximación a la enseñanza, o más bien al aprendizaje desde una perspectiva autodidacta. Si no han escuchado la primera parte, se las recomiendo. Está en nuestro canal, chéquenla. En esta segunda parte, como les decía, hablamos un poquito más de su obra específica. Creo que es bien interesante escuchar a Felipe hablar justamente ya de casos específicos. Nos clavamos muchísimo, por ejemplo, en su serie de libros de Chicano Junior. Eh, Chequen cómo aproxima los problemas y yo tengo muy clara en la explicación que nos da Felipe la idea de una rampa y la idea de un progreso constante para poder llegar a diferentes ambiciones que ustedes pudieran tener. Creo que ahí puede haber material muy interesante para todos los que estén interesados en entrar o en crecer dentro de las industrias creativas. Pero los dejo con la conversación. Ya, hablando de tu obra en específico, toda la parte que es más narrativa es la que es un poquito más del interés mío en particular y un poquito del enfoque de nuestra comunidad. Y tú decías también que era pues parte de, o la razón por la cual te volcaste a este mundo, contar historias. Pero también claramente hay en tu portafolio eh, cuestiones donde la narrativa quizá no está tan presente. Sí. Pienso, por ejemplo, y me da curiosidad un poquito saber cómo sucedió a nivel comercial, digamos, o sea, cómo se dio el acercamiento y demás, y cómo aproximaste el reto. Por ejemplo, tienes unas ilustraciones de jarritos super cotorras, ahí Ajá. estuviste haciendo unas cosas, o lo que hiciste con Plaza Sésamo, donde, por ejemplo, el color es ahí Oh, un elemento súper importante. Platícanos un poquito de cómo acercas ese tipo de misiones con marcas establecidas o reconocibles así. pues por medio de agencias me han llegado a contratar. He trabajado con unas dos, tres, no directamente, un poquito como freelancer, y me echan los proyectos para Jarritos, que es uno constante, para Mastercard hice varios, la Plaza Sésamo fue más una como concurso de participación, y ahí me los echan y ya yo lo hago. Y en cuanto a lo de la narrativa, ahí sí fue hubo una disyuntiva ahí, en el aspecto en el que cuando yo decido meterme a dibujo, me enfoqué mucho en el dibujo, no tanto en la narrativa. Entonces me hice muy como que los fundamentos siempre estuvieran bien, pero del dibujo. Y ya después de un tiempo que me sentí un poquito más seguro, empecé a ver la narrativa y luego me di cuenta que la narrativa es un animal diferente, o sea, es un animal igual de complejo o más que el dibujo y que requiere también mucho tiempo y práctica de estarle narrando, ya sea verbalmente o a medio del dibujo. Y ahí fue donde empecé como que otra vez decir, tengo que volver a practicar y estudiar narrativa gráfica. Porque sí, varias veces llegaba yo a ver mi portafolio y decía, pues son monos padres, pero que no cuentan tal vez mucho. Está el mono ahí, pero no hay una historia en sí, o sea, está el mono padre y ya, una ilustración. Y sí batallé un poco, o sea, sí fue como empezaba yo a escribir mis historias, no me gustaban, no encuadraba, y ahí fue donde nace Chicano uno que un amigo que es escritor tenía esa historia ahí,
ya medio hecha, y yo le dije, yo quiero hacer un libro infantil, o sea, tenía muchas ganas, pero el chiste de que de mi primer libro infantil yo lo escriba y lo ilustre, nada más no puedo, o sea, no puedo porque nunca he hecho un libro infantil y nunca he escrito un libro infantil, entonces me hizo una tarea que no iba a poder, entonces digo, tú ya tienes un escrito o medio escrito, nos juntamos, y yo me concentro en ilustrarlo y tú en escribirlo, o sea, ahora sí que hice una repartición ahí y para aprender juntos también, porque él tampoco había escrito un libro infantil, y de ahí nace el primer Chicano, cada quien el suyo, y yo también le entraba un poquito a la narrativa de él, y él también me ayudaba un poquito al dibujo de aquí cambia, aquí pone, cooperativo más que nada, y ahí nació el Chicano, que yo fue como que dije, me deshago de esa parte narrativa, la hace él, y yo me voy a la ilustración narrativa también, porque en la ilustración también se narra, y hicimos Chicano uno y 2 y ya en la Metamorfosis, que fue con el que gané Pixelatl, ese sí ya me lo aventé, fue el primero que me aventé, pues yo solito, así completo, escrito y ilustrado por mí, que también batallé mucho, pero pues ya salió. De Bueno, acuerdo. ya quedó. Y oye, justamente ese era algo que me había llamado la atención, porque cuando estábamos platicando de este periodo de ser autodidacta y aprender muchísimo, sonaba a que justamente estaba muy anclado al dibujo, inclusive sonaba muy anclado en la técnica, ¿no? En Sí, los sí. fundamentos técnicos. Eh, y de ahí para mí se derivan dos preguntas que quería hacerte. La primera tiene que ver con esto. Cuando empiezas a aproximar el problema de narrativa, de contar Ajá. historias, ¿también empezaste a consumir recursos? ¿También empezaste a tomar clases? ¿O ahí confiaste un poquito más en tu instinto? ¿Cómo has desarrollado esa parte? Básicamente igual que el dibujo, me empecé a dar cuenta que escribía y no lograba hilar una historia, no la redondeaba. Muchas veces cometí el error que muchos cometen de tener una buena primicia, pero ya, es hasta ahí lo que tienes, y cuando acaba la primicia no tienes nada, y ahí hasta llegaba, no, pues una aventura de tal, 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 y ahí quedaba. Y quería amarrar con algo, y no podía, entonces empecé a checar cursos de escritura creativa, comprar libros, ver autores, me acerqué mucho a la literatura. Yo también, ahorita casi no leo, pero sí hubo un tiempo que leía mucho. Y y así seguí. Y igual, o sea, usé la formulita con la que ilustré y así me la fui llevando, igualito. Es lo que yo digo ahorita que yo a veces digo medio sangrón, siendo un poco sangrón, de que yo sí quiero ahorita aprender cualquier cosa con la manera que he aprendido dibujo o escritura, lo poco que sé, yo sé cómo aprenderlo, ¿sí me entiendes? Aunque sea algo muy ajeno a mí, yo sé que si voy a los fundamentos y si practico mucho, le pregunto a los que saben más que yo, estudio diario, sé que voy a al menos tener un nivel competente, ¿no? Por ejemplo, cocina o algo que no haga, ¿no? Costura o algo así. Por medio de la práctica y de mucho estudio, podría yo tener un nivel, digamos, decente. Claro, 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 claro. Ok, de acuerdo. Oye, y la otra, y me gustaría regresar a esta cuestión de la narrativa, y Ajá. ahorita volvemos a eso, pero la otra pregunta, ya entrados en materia, ya entrados en tu hacer artístico, pero conectándolo con esta práctica que hiciste, con este estudio de los fundamentos, tiene que ver con el estilo. Algo que aparece recurrentemente con artistas, con ilustradores, es la búsqueda de un estilo propio. ¿Cómo dirías tú que en estos años se ha desarrollado tu estilo? ¿Que crees que tienes un estilo definido y cómo llegaste a él? Sí, yo no creo que tenga estilo. Soy muy inquieto. O sea, un día te hago chicano y lo que menos quiero hacer es algo infantil cuando acabo. O sea, acabo harto. Así, de que no quiero hacer nada de colores y me brinco algo blanco y negro, retratos o demonios, como te digo. O sea, sí soy muy un poquito, voy del para acá, pero sí ha habido, por ejemplo, gente que de repente llega y me dice, es que me encanta tu estilo. Y yo, pues gracias, pero ¿de qué estás hablando, no? O sea, no, que me gustaron mucho estos que hiciste, estos personajes que hiciste. Ah, bueno, sí, fue
un estilo. Parte de eso del estilo yo hablaba también, en parte de que siempre busco asesorías o comentarios con Mr. Cone, diseñador gráfico de, la, de los mejores. Y yo le platiqué hace años esa inquietud que tenía, que le decía, es que yo no tengo un estilo y la verdad tampoco como que quiero tenerlo, o sea, no quiero encajonarme ahí. Y él me decía que no había ningún problema en tener varios estilos, pero que siempre que te fueras por un estilo mínimo hicieras 10 obras en ese dicho estilo, para que hubiera un poquito más de exploración tuya y entendieras ese propio estilo, porque muchas veces hay uno que hace algo isométrico y tiene uno nada más y lo deja, y no lo desarrolla, no lo conoce y piensa que ya hizo la tarea. Entonces él me dijo, sí, haz lo que quieras, realista, cartoon, pero mínimo 10 obras iguales y en mi portafolio sí tengo varios proyectitos de personajes así, que siempre procuro que sean 10 o más o un poquito menos para ir como que puliendo el estilo ese y ir mejorando. Y lo otro también es que en la chamba muchas veces te piden estilos específicos. O sea, llega un cliente y te dice, oye, quiero que hagas esto estilo CalArt o estilo infantil. Y ya depende de uno saber si aprende el estilo o si lo sabe imitar. Y yo creo que en estos años sí me he vuelto bueno entendiendo los estilos y adoptándolos a mí y reproduciéndolos. De acuerdo. Oye, y en ese sentido, y pensando en quizá la gente que nos está escuchando, ilustradores que están intentando desarrollar su práctica profesional, entrar en Ajá. contacto con clientes y demás, ¿qué sientes tú en tu experiencia, en tus conversaciones con otros ilustradores, que puede ser más benéfico? Esta flexibilidad de la que tú hablas, este amplio abanico, o un estilo muy definido donde cuando alguien quiere eso, ya Sí. sabe que hay que hablarte a ti. Esa es la pregunta que siempre está ahí. Siempre es y en todos los rubros, es la generalista o especialista. En todos los rubros me he dado a ella. Y el año pasado tuve una revisión de portafolio y éramos como 4 ilustradores y casi de los 4 la mayoría tenían un estilo propio. Y el que estaba dándonos el review, pues podíamos ver todos el review de que daba. Les decía que tenían que abrirse un poquito más, ¿no? Que estaban un poquito ya clavados mucho en ese estilo y era mejor abrirse. Y luego ya cuando me toca a mí, pues me dice exactamente lo contrario, ¿no? Me dice, se ve que manejas varios estilos, pero sí te recomendaría igual hacerle un poquito embudo. Así, y me dice, sí, ya sé que les estoy diciendo exactamente lo contrario, pero es difícil y ya depende de cada quien. Pero yo digo, si a alguien le encanta hacer retratos a color, con elementos fantasiosos, pues clávate ahí y ahí ahora sí que encuentra lo que amas y deja que te mate. Pero yo sí soy un poquito más inquieto, de que si me digo, voy a ser chicano y infantil, va a haber un punto que me va a hartar y tengo que brincar a otra cosa, más que nada. De acuerdo, ok, buenísimo. Platiquemos un poquito más a detalle de, por ejemplo, de Chicano, ¿no? Ujú. Chicano que trabajaste con Raúl Jiménez, Raúl eh, Jiménez. nos comentabas que ya había una idea y más o menos se aliaron para ejecutarla. ¿Cuál fue tu lógica, un poquito cuál fue tu proceso para llegar a la conclusión de Chicano a nivel diseño, a nivel ejecución? Porque el color es muy particular, pero también la aplicación del color es muy particular, ¿no? Un poquito imitando el dibujo infantil, un poquito Sí. juguetón. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué estabas buscando? Pues esa es la parte que siempre batallo más, en la que te dan el concepto, encontrar el camino, ¿no? El visual, el desarrollo visual, siempre es la parte más divertida, pero es la parte más difícil. O sea, siempre, pues ahora sí que el mundo es tuyo. Te puedes ir a cualquier camino. Y mi camarada Raúl, él está metido en lo de lenguajes. Él es maestro más que nada le enseña americanos español, ¿no? Él está muy metido en eso. Y de ahí nace el tema, ¿no? El tema del niño nacido en Estados Unidos que conoce sus raíces mexicanas. Y yo fue como empezar, siempre me ha gustado mucho esa estética infantil del rayón, del crayón fuera de la rayita.
Y lo empecé a practicar mucho, empecé a experimentar con si lo hacía con la tradicional, escaneándolo, armándolo en Photoshop, checando qué tipo de líneas. Y si fue con unos 3 meses, entre estilos, experimentaciones, también qué tan cabezones, qué tan... Te digo, es lo más difícil, pero divertido. Ahí es donde empiezas a ver el camino que va a tomar, ir tomando y también checando la voz del propio libro, ¿no? El libro debe tener su propia voz con su estética, que vayan de la mano. Y sí, fueron como 3 meses entre que yo solo platicaba con Raúl y él me decía, no, pues igual aquí más, exagérale, y aquí no, igual aquí no tanto. Y sí, sí fue difícil, pero sí. Y cada libro es igual, te digo, como me gusta cambiar de estilo, este, cada que llego con una nueva idea, pues yo sé que me voy a aventar unos 2, 3 meses checándolo, puliéndolo y todo. Pero, por ejemplo, aquí lo tengo físico. ¿Está bien? Ujú. Aquí está. Buenísimo, buenísimo. Oye, y algo que, y es súper interesante porque mencionabas hace rato que el color te costó trabajo y te costó trabajo entrar Sí, a color y a veces te sorprende cuando te chulean tu trabajo de color. Y por ejemplo, al mismo tiempo, el material un poquito detrás de cámaras que has compartido de Chicano es muy evidente en estas exploraciones de composición y del resultado final de la página el énfasis que pones al color. Me imagino buscando un poquito que los valores funcionen bien en conjunto y sí. demás. ¿Eso fue intención? O sea, ¿lo pensaste conscientemente? ¿Cómo empezaste a trabajar la parte de color? Sí, el primer Chicano, y con los estudios que hice o lo que he estudiado, el color es narrativa también. Muy usado en Pixar, todos con el color script y todo eso. Entonces yo el primer Chicano, pues que era mi primera obra narrativa visual, con secuencial, sí dije, no voy a poner color por color, y el primer Chicano perfectamente empiezo con colores azules, son unos fríos, unos azules moraditos, y conforme va avanzando la historia, como cuando va llegando a, a tierras mexicanas, se empieza a ser más cálido, ¿no? Hasta que llega, ya estando con los México un poquito ya más amarillo, más rojitos, y llega a los cálidos. O sea, ahora sí que... Y el segundo también igual, empecé a usar que hubiera como degradación de los colores, checando todo un espectro mayor. Y sí, está pensado, yo algo que defiendo mucho es que si cada raya en mis ilustraciones narrativas tiene un porqué. No puede ser la mejor decisión, Ujú. pero sí te puedo decir por qué la hice. O sea, tú puedes decir, aquí está mal esto, y puede ser, o sea, puede ser que tenga un error en la perspectiva, no sé qué, pero te voy a decir por qué lo hice. O sea, todo está fríamente calculado. No puede ser la mejor manera de hacerlo, pero sí hubo una razón detrás de esa decisión. Ok, ok, de acuerdo. Súper, súper bien. Una cosa muy característica de los libros de Chicano que parece muy evidente, pero a veces las decisiones evidentes no son las que tomamos, es aproximarlo en bilingüe, que coexista en español y en inglés y que no haya una versión de cada uno. Ah, ¿De quién fue esa decisión y qué tanto ha funcionado presentarlo así? eso fue ya enteramente de Raúl. A mí me gustan, por ejemplo, más los libros infantiles que introducen el texto en la ilustración, que es parte de la composición, porque es más clásica y juegas más así con las palabras y la composición. Pero cuando estábamos haciéndolo, como está más clavado él en lo de lenguaje, él dijo, no, hay que estarlo parejo, o sea, no podemos meter un texto adentro porque si no tenemos que meter los dos y rompe la composición, pues uno arriba, uno abajo en franjas. Y pues dije, no, pues vamos. Y el libro ha tenido una muy buena aceptación, principalmente con familias americanas o mexicoamericanas, familias chicanas. Eso lo ves en Amazon, que está a la venta el libro en digital y en físico. Tenemos ya muchos reviews, creo que más de 100 de muchas familias chicanas, diciendo no soy mamá chicana y nos encanta el libro por tal, porque representa a mi hijo que está con... O sea, la historia que narramos un poquito del niño, sí, sí hemos tenido muy buenos comentarios de la comunidad, principalmente mexicoamericana, del libro, porque era un nicho que pues no estaba tan explotado, al menos así. Y es donde nos dimos cuenta, porque pues el primer Chicago fue un experimento, o sea, fue como
pues vamos a hacerlo y que salga, y si no, de perdido de portafolio. Lo hicimos, tiene muy buena acogida, cada vez, cada mes va un poquito incrementando y sacamos el 2 el año pasado y ahorita estamos en producción del 3. Esperamos que sea en noviembre, yo creo, sacar el 3. Pero sí, ha tenido una excelente acogida. De acuerdo. Y no sé si yo entendí mal, pero tengo la impresión de que es autoeditado y autopublicado. No hay una editorial detrás, ¿o sí? No, no, no hay, nunca ni siquiera se nos ocurrió meterlo a una editorial. Fue entre experimentado y que Raúl está muy clavado en todo esto de Amazon, de andar en Amazon con sus moviéndolo, digámosle, y que lo agarre el algoritmo y moverlo ahí. Él es el encargado de eso. Estamos mitad y mitad nosotros, entonces yo me encargo de la imagen, de lo creativo, y él de la escritura y de moverlo el libro. Entonces él anda muy dando lecturas en escuelas en línea, dando ahí una que otra entrevista, mandándolo a ciertos gente que hace reviews, y Ujú. lo hacemos todo por autopublicado, 100%, que es la maravilla hoy en día. Y la verdad nos ha ido bien para ser un autopublicado, está teniendo buenas ventas. Buenísimo, Diario. buenísimo. Y ahí un poquito como paréntesis, el Internet parece ser una fuerza muy positiva, ¿no? Porque tu aprendizaje mucho de recursos en Internet, tus primeros clientes gracias a portales de Internet y ahora pues todo en Amazon, todo en Sí, Internet sin necesidad necesariamente de una editorial o de un stock muy importante para vender tu obra. O sea, parece ser que el Internet ha jugado un papel importante. sí, fundamental. De acuerdo. Sí, sí, sin él no, 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 pues no. Tenemos que irnos a buscar una editorial. Nada más de pensarlo, nos van a batear todos, nos van a decir que no sé qué. Y aquí no, aquí pues yo no soy tanto parte del proceso de subirlo, te digo, él se encarga de todo, pero pues lo subes en un día, o sea, ya teniendo el libro en horas, contratamos a alguien que nos ayude a editarlo un poquito en el formato ese de Amazon, pero es cosa de un día, 2 días y ya tienes tu obra, y, no, y hay que moverla, ¿va? Pero ya está ahí, y si alguien más en el otro lado del mundo la quiere, en digital o en físico, la hace. Claro, está la trampa o el aspecto negativo de que llega a haber mala calidad en los libros, porque es gente muchas veces que no tiene el conocimiento yo he comprado varios que dices, esto no está bueno, o sea, es un libro amateur 100%. Entonces era algo que yo decía, no quiero que el chicano se vea para nada amateur, por eso yo era muy exigente y en la lectura en que destaque, ¿no? Hacerlo lo más profesional posiblemente que, que, que nos den nuestras capacidades. Y yo sí, por ejemplo, siento que el Chicano 2 sí es mucho mejor que el uno, porque el uno estaba muy. Y claro, pretendemos que el 3 pues, sea mejor que el uno y el 2, ¿no? Porque vamos aprendiendo, checando feedback, la gente nos dice estas cosas. Entonces, sí, es importante también no caer en la trampa de la autopublicación, de que cualquier cosa que tengas, ya se va a vender y hay que echarle ganitas y dar algo de calidad. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y pensando en eso, en ese proceso de aprendizaje y de mejora, y también lo que nos decías hace rato de tu facilidad para aburrirte un poquito, terminas el libro infantil y ya no quieres saber nada de lo infantil, ¿cómo le haces para mantener una identidad a través de los tres libros de Chicano, que siga siendo Chicano y que siga siendo ese estilo, esa gráfica que ya es reconocida, pero al mismo tiempo implementar lo que has aprendido y no aburrirte? Sí, es también una parte un poco brava. Yo veo a veces el Chicano, el uno, y yo veo ciertas proporciones ahí que me hacen ruido, ¿no? O sea, como que, ay, aquí como que no, como que ya no me late tanto este bracito que quedó así, ya como que lo haría para acá. Y lo implemento en la nueva, en el tercero, por ejemplo, el tercero que estamos haciendo, en el primero y el segundo, pues son las páginas, página o página doble, página o página doble. En el segundo empezamos a implementar, ya meter unos textos dentro de la ilustración. Por ejemplo, una calaverita de estas de Día de Muertos ya la metemos ahí. Y en este tercero ya estamos metiéndole viñetas, ¿sí? Como si fuera cómic. Unas viñetas grandes. En vez de que sea una imagen entera, ya le meto tres viñetitas y tres acciones a cada una y con un pequeño texto. Entonces ya ahí esas pequeñas, como cambios narrativos, sí nos dan mucho con qué jugar también en cuanto a narrativa y con dibujo.
Entonces ya no me aburro. Ya no es Ujú. hacer el mismo libro otra vez con 22 páginas, dos dobles páginas, y no, ya no, ya le meto viñetas, ya empiezo a jugar con las viñetas y ya empiezo a checar todo eso. Entonces ahí ya es un poquito, pero siempre hay la parte en donde tengo que reconectarme un poquito con el diseño, porque si llevo un mes dibujando otras cosas o meses y ahí voy para el tercero y sí es como que, ay, tengo que practicar un poquito con las proporciones. Y sí, sí, pero no tanto como la primera vez, que es la que creas todo, pero sí me aviento una semana en agarrarle la atracción al estilo. Claro, 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 claro. De acuerdo, buenísimo. Oye, y comentabas que en el primer Chicano hubo un poquito de contribución tuya en términos de narración, eh, pero bueno, tú no sentías que podías hacer que tus historias cuajaran y demás. ¿Eso ha evolucionado a través de los tres Chicanos? ¿Estás más involucrado en la historia o sigue un poquito la división de trabajo como empezaron? En el uno sí fue casi el todo lo escrito, yo nada más propuse tres imágenes, nada más así, porque sentía que de repente brincaba un poquito la historia, entonces en el segundo sí, el segundo fue, ya lo hicimos en pandemia, entonces fue todo en línea. El primero no, el primero nos juntábamos en la casa y empezamos a ver. El segundo sí fue, ya empecé yo a meter más mi paleta. Sí siento que yo fui como que igual se cargó un poquito más de mi lado el jugar, más de la narrativa. Y ahorita el tercero yo siento que ya como que en el tercero ya tenemos bien hecha la mancuerna entre que yo dibujo pero sugiero y que hago cambios, entre él hace cambios, escribe y me sugiere unos a mí. Entonces ya siento que la dinámica ha sido la mejor en este tercero. Entre primero y después todo tarda y como cualquier relación o se rompe o se hace más fuerte. Entonces sí siento que en el que estamos en producción sí es el más balanceado, digamos. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, este están pensando tenerlo en noviembre, que no falta tanto. ¿Y hay planes para más Chicanito después? Sí, sí hay planes, sí hay planes. Ahorita estamos como en la serie Adventure, pues Mexican Adventure y Day of the Adventure. El tercero va a tener Adventure en el subtítulo. Y sí tenemos planes porque te digo que ha tenido una buena aceptación y de repente nos piden, por ejemplo, algo para colorear, cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí estamos completamente, esto va a seguir, y a ver qué salida le damos, ¿no? Un cómic tal vez, pues digo que un cómic es una pesadilla, o sea, es muy tardado, entonces vamos a ver si se hace más corto o algo así, pero sí hay planes seguros. De acuerdo, buenísimo. Cambiando de carril un poquito, pero no mucho, eh, la razón por la que, por ejemplo, yo personalmente sé de tu trabajo es por secuenciarte de Ujú, Pixelatl, porque ganaste con la metamorfosis de la metamorfosis. Eh, correcto. Me parece que no el año pasado, sino el anterior. El 20. El 20, entonces sí, el año pasado. Disculpa, ya, otra vez el tiempo es un concepto ahí que se me escapa un poquito, pero el año pasado, perdón, ganaste secuenciarte con la metamorfosis de la metamorfosis. Platícanos un poquito de ese proyecto. ¿Cómo decidiste que era tiempo para tú escribir algo? ¿Cómo caíste en esta historia? Cuéntanos. Pues fue parte de la narrativa, de las dificultades que había tenido yo para hacer mis propias historias y cerrarlas. Pues lo primero fue hacer que alguien más lo escriba y lo ilustro, que fue Chicano. Y luego dije, bueno, ya lo hicimos, funcionó, lo considero exitoso el ejercicio. Y después dije, bueno, ¿qué hago entonces ahora? Bueno, adapto algo. Dije, yo tontamente pensando que era fácil, ¿verdad? Adaptar una historia, dije, pues ya que está escrita, yo la adapto a algo. No, no creo que sea muy difícil y si lo fue, entonces dije, qué historia agarro? Y empecé, y traje muchas así en la cabeza. Al principio quería hacer yo algo de Frankenstein, ¿no? Algo como una versión, ya que sé que hay muchas, de Frankenstein. A mí me gusta la historia y darle un giro en algún momento, pero luego no me cuajaba nada. Y a mí siempre pues, me gustan las historias un tanto raras. Y la de la metamorfosis es la típica historia que pues es una cosa ahí, una pachecada, ¿no? Un mal viaje. Entonces me gustó mucho esa idea y dije, bueno, la metamorfosis, pero la quiero infantil, o sea,
es una historia completamente antiinfantil, la metamorfosis, o sea, y me acordé que hace años yo vi una vez en una librería, en versión infantil, El extranjero de Camus. Ujú. Yo me quedo aquí, estaba El extranjero de Camus, pero hecho con dibujos como infantil. Y yo lo agarré y lo vi y no me gustó, o sea, no lo sentí nada bien adaptado, digamos, no me gustó, eran dos cosas así. Y dije, pues obviamente, porque es Camus, o sea, que fregas hace un niño leyendo el extranjero, no hay. Y de ahí me quedó la cosquilla. Entonces Kafka, yo sé que tiene muchas, pues muchas interpretaciones y va a un público adulto, pero como la historia es un poquito más, digamos, extraña, dije, aquí puedo hacer algo. Entonces digo, ¿qué cambio? Y pues mi idea fue la misma de invertir la fórmula. O sea, en vez de ser un hombre que despierta convertido en un insecto, dije, vámonos al revés. Un insecto que vive con sus familiares insectos, un día despierta convertido en un humano. Y de ahí poquito a poquito se empezó como que a solita armar la historia, o sea, como que encontraba coincidencias entre, por ejemplo, la familia, ¿qué hago? ¿Qué tipo de bicho es antes de ser humano? Normalmente la novela que la leí como 40 veces, ya estoy harto, ya, era no se especifica qué animal es, pero se interpreta como una cucaracha o un escarabajo. Y yo decía, pues lo hago cucaracha, escarabajo, pero luego no me gusta a mí la forma del escarabajo porque son muy, no siento que tengan esa soltura, ¿no? Que me gustaría que tuviera el personaje y acabé siendo una hormiga. ¿Por qué la hormiga? Porque en la historia él es el trabajador. Entonces dije, ¿quién es el insecto que por excelencia está trabaja y trabaja? Obrero, la hormiga. Entonces ahí se cambia. Entonces el protagonista lo hizo una hormiga y ya empezaban a encontrar esas coincidencias de que la hormiga trabaja mucho, carga 30 veces su peso y lo empecé a adaptar. Entonces yo decía, no, bueno, ¿es hormiga? Oh, bueno. Entonces luego decía, el papá, pues el papá trabaja, no sé qué, y ahí fue donde se me ocurrió el escarabajo, estos de que empujan el estiércol, la bolita, y ahí encontré otra coincidencia. Y luego la mamá, pues la mamá ¿qué hace? Pues le voy a poner que teje. ¿Quién teje? Pues las arañas. Entonces la dice araña. La hermana, ¿qué hace? Pues ayuda y toca es como música, entonces, ¿quién hace música? Pues son grillos saltamontes. Entonces ahí poquito como que sin querer encontrar coincidencias en las historias y las adaptaba. Quitaba personajes también, puse, y ahí me iba así, y ya, y pues entendí la historia bien, la leí muchas veces, como te digo, y siempre procuré que el alma de la historia quedara ahí, o sea, mi objetivo no era cambiar, era nada más como que la carcasa a poner otra, Ujú. pero que el corazón fuera el mismo, y ahí fue donde batallé mucho. Pero comprendiendo bien la historia, vi muchos ensayos de la maldita novela, así, leí varios, y ya hasta que empecé ya a masticarla mejor, ya di la historia bien, que te digo, la historia no la creé, nada más la adapté con ciertos detallitos a los insectos, y ya cuando faltaba poco para entregar la convocatoria, como 2 semanas, estaba yo ya escribiendo el guión, digamos, final, y en una página me quedó en rima. Y yo dije, no, no, o sea, que se ve, no puede quedar en rima porque todo lo demás está en prosa. Y borré esa rima y ya cuando la quería escribir otra vez, ya no se me salía de la cabeza la rima esa que me había quedado. Y ya no puedo escribir nada porque lo ponía y me sonaba mal. O sea, no, es que quedaba muy bien esa rima. Y fue donde dije, pues lo voy a hacer en rima. Pero dije, jamás yo he hecho nada en rima. No, no, yo creo que en la primaria, nada es que te pueden hacer poemas en tercera primaria, algo así. Y ahí fue un poquito también parte donde entra la mentalidad que tengo de cómo se hace esto. ¿Sí? Entonces me puse y dije, ¿cómo hago rimas? Y digo, una rima que es una canción, básicamente. O sea, una canción son rimas. Y me puse a investigar y luego se me ocurrió, pues están los raperos, todo esto que está ahorita muy de moda de las batallas raperas, y estos compadres son rimas improvisadas. O sea, no es que traen ya la rima ya hecha, o sea, son rimas que te las sacan así en un segundo para fregarse al otro. Entonces dije, si estos güeyes son así, entonces hay un método. Me meto a YouTube, método para sacar rimas, no sé qué, y me salían tutoriales de chavos raperos que parecían más maestros de español, enseñándote de los esdrújulas y todo eso, y con ver 3 4 te empiezan a enseñar sus tips, su método, y en cuestión de 2 semanas ya yo empecé a entenderle un poquito las rimas y a usar recursos que ellos te daban, diccionarios y todo eso, y de ahí saqué, y de ahí me aventé todo el libro a cambiarlo a rima. Órale, de acuerdo, está súper bueno, está buenísimo. Y otra vez vuelve esta idea de
las bases y de a partir de las bases Sí, construir, ¿no? Está súper interesante. Em, Cuéntame, ¿qué es lo que tú tenías que presentar para secuenciarte? ¿Qué fue lo que presentaste? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo viviste tú el proceso entre que aplicaste, ¿no? Que lo mandaste y la noticia de que habías ganado? pues el proceso fue largo porque primero tienes que mandarlo, pero tienes tu tiempo límite. Yo ya lo tenía lo mandé como una semana antes de que fuera la fecha límite, que yo creo que es importante no acabar las convocatorias en la raya, porque siempre se va a escapar algo o va a haber algo que... Siempre tener la convocatoria bien presente y una semana antes tú entregar. O sea, y una semana antes yo lo tenía, entonces dije, lo mejor lo mando temprano y lo mandé. Entonces, sí hay un espacio de respiro, ¿no? De que no acabas así de que, y eso ayudó mucho, porque era un proyecto que ya tenía meses trabajando y que te digo que me ayudó Imosh, Luis Castillejos, y él ya me había dicho, no, ya está bien para... Lo importante de esta convocatoria es que el trabajo no tiene que estar acabado 100%, tiene que ser más que nada como una maqueta que se vea para dónde va, pero no acabado al 100%. Yo lo traté de mandar lo más acabado que pude. Lo mandas, lo reciben y hay un tiempo de espera en lo que anuncian los 10 seleccionados. Y pues es esperar. Y yo decía, pues a ver si lo eligen. Yo tenía un poquito la preocupación de que sé que el secuenciarte pues es enteramente de cómic, ¿no? Muy, muy de viñeta, muy así. Yo les pregunté a los organizadores y a todos si aceptaban algo más inclinado al ilustración infantil y me dijeron que sí, que con que fuera imagen secuencial ya calificaba como para el concurso. Lo mando, pero traía esa hormiguita, salen los 10 seleccionados y ahí estaba el mío, como en el número 5 creo. Y ya, pues dije, pues ya te digo, que también era un parte como probarme a mí mismo porque nunca había hecho nada en sí, o sea, nada narrativo hecho por mí enteramente. Entonces, luego hay un punto en el que uno se cansa de su historia y la ve chafa, o sea, la ves así de que ya te cansaste mugrero. Entonces sí me pasaba de repente, pero pues ya lleva mucho tiempo y lo aventé. Cuando veo que está seleccionado, digo, no, pues ya quedó en la final, en los 10. Y ya fue el periodo de espera, como, no, como 2 meses, hasta el día que hay que hablar con el jurado. Ujú, En nuestro caso fue Tony Sandoval. Y él, pues ya, así como estoy aquí contigo por webcam, le presenté la obra, la mía ya estaba acabada prácticamente, faltaba una hoja o así, y meramente como una presentación, le platiqué un poquito, que ahí fue donde me ayuda, por ejemplo, de hacer presentaciones y todo eso, ujú, y tenía yo la facilidad de que es una historia conocida. ujú. Entonces no me tengo que tardar lo que los otros compañeros ilustradores tenían que pues dar el pitch de que es fulanito, que es rey de no sé qué, no sé qué. Yo nada más le dije, es la metamorfosis, y en cuanto escuchó, pues ya sabía Tony Sandoval de qué iba y me concentré más en explicar pues, las diferencias, adaptaciones y enseñar todo el estilo de dibujo. Y ya de ahí, pues a los 3 días se anunció el ganador, pero sí, sí fue tardado, o sea, sí yo sentía ya al final de que ya digan que perdí o qué, pero ya quiero que acabe esto, pero sí, sí estuvo. Y más porque fue el primer pixel en línea, entonces las cosas estaban ahí como que todavía no sabemos qué onda y qué hay que hacer o a qué horas, todo eso. Sí. Claro, claro, claro. Y entonces se anuncia el ganador hace casi un año y después, digo, tú tienes otros proyectos, por ejemplo, Chicano Junior y tus proyectos comerciales con clientes y demás, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál ha sido el proceso desde que se anuncia el ganador hasta hoy en día y cuándo estará publicado la metamorfosis? El proceso se dilató un poco por la pandemia. Ya hemos tenido pláticas y ya se supone que este año debe de estar ya por salir, ya son las puliditas finales y ya debe estar, digo, es el mío y los otros dos ganadores, que es Hugo Reyes y Pau Márquez, entonces vamos los tres a la imprenta, digámosle, y nada más es, según es cuestión ya en estos meses ya de salir este año, pero fue por motivo de la pandemia. También un rato yo lo dejé guardado, porque normalmente me gusta acabarlo y a echarlo al cajón, darle el cajonazo y luego ya volverlo a leer. Ya cuando lo leo después de meses y digo que sí me gusta todavía, pues está bueno, ¿no? Entonces ya lo volví a leer y digo,
Vi unos detallitos ahí, pero me gustó y estoy contento con el resultado. Que ya esperamos pronto, próximamente este físico. De acuerdo, buenísimo. Y ahora tú, bueno, esto ya casi está en puerta, el Sí. tercer Chicano Junior casi está en puerta y con más cosas por venir y seguro que hay más proyectos comerciales, quiero decir, para clientes, pero en términos de tu interés, tu curiosidad por la narrativa, por tus historias, ¿qué sigue? ¿Tienes historias en el tintero? ¿Estás produciendo algo? ¿Dónde estás? Estoy haciendo un cómic, trabajando ya rato con él, medio ambicioso, que es el mal del artista, que ya llevo rato trabajando en él, me ayudó Imos, ahí estamos como 50% que son varias historias entrelazadas, pero ese va para largo, ¿no? Entonces, otro proyecto que ya le traigo, o sea, nada más teniendo el tiempo, es otro libro infantil, no en el corte de la metamorfosis, pero sí en el corte. A mí me gusta mucho agarrar historias muy oscuras y hacerlas como para niños, ¿sí? O sea, entonces, muy bien el corte del libro infantil, del cuento infantil clásico de los hermanos Grimm, de que había destripados, secuestros, y entonces mientras que antes eran muy oscuros, me interesa muchísimo agarrar una historia así o hacer una historia original, pero muy inspirada en Caperucita Roja, pero la original, Ujú. y darle una estética infantil moderna, ¿no? Como un poquito de metamorfosis así. Y yo sé que es una locura, o sea, este, es una chifladón mía, pero a mí sí me interesa. Yo tengo en un portafolio, por ejemplo, un proyecto que se llama Demons in Technicolor, Ujú. que son demonios reales, digamos, o sea, los reales entre comillas, de demonios clásicos de un libro del Rey Salomón. Y yo agarraba los dibujos originales y yo los hacía mi versión colorida, como con colores infantiles, pero pues actualizadas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa idea de agarrarme, es como mis dos corrientes juntas, ¿no? Ujú. La corriente oscura y la corriente infantil llegan y convergen en esta que es medio estética infantil, pero igual hablando un poquito de cosas más oscuras, que no estoy inventando nada. Yo tengo libros también que son unos medio groseros, que son estética infantil, pero con otros temas que no son para niños, ¿verdad? Mi idea es hacerlo que sea como para niño, pero que sí tenga un trasfondo un poquito más profundo, oscuro. Ese es el proyecto en el que estoy así ya con muchas ganas de entrarle. Buenísimo, suena súper interesante y definitivamente estará buenísimo verlo cuando lo tengas. eh, Tome el tiempo que tome, ¿no? Porque estas cosas toman tiempo en cocinarse. Sí, Pero sí. está buenísimo. Eh, Felipe, siempre me gusta cerrar estas conversaciones y creo que estamos en ese momento preguntando qué estás viendo, qué estás consumiendo. Quizá te preguntaría a ti específicamente qué ilustradores tienes ahorita en el radar que te parezca que están haciendo cosas interesantes, quizá a nivel cómic, quizá a nivel ilustración infantil o no, pero ¿a quién tienes tú en el radar? ¿Quién estás siguiendo ahí en Instagram que te parezca que están haciendo cosas padres? Ilustradores, me gusta, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo Imosh 13 en Webtoon. Siento que su narrativa vertical, veo pocas narrativas así. Entonces me gusta mucho lo que hace, estoy viendo su Webtoon y todo, y me gusta mucho. Y de ilustradores acá, siempre me ha gustado el trabajo de, por ejemplo, Ahmed Aldori, es un artista americano, me encanta cómo hace los retratos. Y Loish, por ejemplo, clásica, también siempre me ha gustado muchísimo, a pesar que es un estilo muy femenino, digamos, que yo no hago, pero me encanta mucho verlo e inspirarme en ella. Y que él esté haciendo más la lista ahorita, pues los de siempre, los mexicanos, que yo siempre consumo con de mis camaradas mexicanos y gringos, pues Kim Jong-gi, por ejemplo, que me gusta mucho. Y aquí no hay, y ya, pero específico ahorita, no, ahorita nada más es los de siempre. De acuerdo, de acuerdo. Y dime, qué estás leyendo o qué estás viendo a nivel cómic, a nivel series, a nivel animación que te tenga emocionado ahorita? Estaba viendo las de Star Wars, las de Visions, Ujú. los cortos.
voy como a la mitad, están muy padres, me gustaron bastante. Y en tele vi el juego Calamar, porque si no no iba a estar a la moda con la chaviza. Este, y cuál más quiero ver. Pues nada más, no tengo mucho tiempo, la verdad. Hay que Estaba bien chambear. ocupado. Espero ver la de la serie Succession, la de Ujú. HBO, yo creo que es la mejor serie ahorita que anda. Normalmente yo, por ejemplo, hago mucho infantil, pero lo que consumo normalmente es cosas de señor, o sea, cosas así de Soprano, The Wire, sí me tienes a cositas ya más, películas de Clint Eastwood, cosas de señor, ¿no? Yo veo mucho, que de repente veo mucha animación, no veo tanta animación ya ahorita, pero me gusta más como que las cosas más, este, pues más serias, digamos, entre comillas. De acuerdo, entendidísimo. Oye, Felipe, pues muchísimas gracias por el tiempo que compartiste con nosotros y por todas estas ideas. Fue un placer tenerte aquí en el cotorreo creativo y definitivamente estaremos al pendiente de lo que sigas produciendo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Fue un placer aquí platicar contigo, estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta segunda parte de la conversación con Felipe? Espero que la hayan disfrutado. Lo que les decía al inicio, que es lo que yo más rescato de las dos pláticas, es esta noción de una metodología de empezar a partir de lo básico y cómo escuchando, entendiendo lo básico y después practicándolo, aplicándolo, se puede llegar a un nivel, quizá no de maestría, pero por lo menos de competencia en cualquier disciplina. Y el ejemplo de la metamorfosis, que es la obra con la que Felipe ganó Secuenciarte de Pixelatl, fue muy claro cómo aproximó el problema de pasar de prosa a verso y cómo siguió un poquito de estos pasos para llegar a un resultado que otra vez no tiene necesariamente que ser el resultado de un maestro, pero sí muestra una competencia y resuelve el problema. Y más práctica y más regresar a esos conceptos básicos efectivamente puede llevar al nivel de maestría. Creo que eso es algo muy útil y muy importante recordar, ¿no? Y la aplicación sistemática de esto con cierta disciplina, porque sí, no siempre está la inspiración, creo que tiene mucho que ver para lograr una fórmula exitosa. Espero que les haya sido útil. Si es el caso, coméntenos, déjenos comentarios, nos sirve muchísimo. Si no fue el caso, también díganoslo para nosotros poder aprender y mejorar también, porque este sistema de retroalimentación también es fundamental para mejorar en lo que hacemos. Mientras tanto, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina y estén al pendiente suscribiéndose, dando like para los nuevos episodios del Cotorreo Creativo. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.